Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Estamos contentos. Vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Señor. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora, mi Señor, agradecemos la oportunidad que nos das de en familia, Señor, estar en este lugar, adorando, estudiando tu palabra, Señor, y escuchando tu consejo, mi Dios. Te pedimos la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre. Te pedimos, oh mi Dios, que abran nuestras mentes. Quita, Señor, lo que estorbe, para que tu mensaje, Padre, pueda entrar en nuestra vida, en nuestro ser, Señor, y podamos salir convencidos, Señor, de que tu palabra es verdad. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, después de un campamento tan hermoso como tuvimos el fin de semana pasado, que se llamaba, ¿algunos se acuerdan cómo se llamaba el campamento? ¿Cuál era el Porque título? los adventistas del séptimo día libre son diferentes. Amén. ¿Por qué los adventistas del séptimo día son diferentes? Y quiero continuar un poco más todavía con el tema de lo que realmente nos va a hacer diferente dentro del adventismo. Yo creo que este es el tema más importante que se predica hoy en día en el adventismo, que habla acerca de la autoridad en la inspiración. Indiscutiblemente va a ser lo que va a dividir el mundo adventista en dos grupos. Y dentro del adventismo vamos a ver que es la prueba final para que nosotros podamos recibir el sello de Dios, hablando de la inspiración. En una encuesta que se hizo en el año 2010, dentro del adventismo, de todos los más de 20 millones de adventistas, se descubrió que solamente un 17% de la feligresía lee el espíritu de profecía. Y la mayoría de los lectores de ese 17% son mayores de 55 años. En el 2010. En el año 2010 se descubrió también, a través de una encuesta, que solamente el 10% de los jóvenes leían acerca del espíritu de profecía. Así que las cifras son desalentadoras. Es muy poco. Eso fue en el 2010. Entonces mi pregunta, ¿estará mejor la iglesia hoy en día después de 15 años? En los estudios y en los seminarios actuales donde se encuentran muchos programas de televisión acerca de la vida de Jesús, teólogos, eruditos, mucha gente se pone a estudiar si realmente podemos encontrar el Jesús histórico a través de testimonios, a través de descubrimientos arqueológicos. Y la gran mayoría nunca se pone de acuerdo en si realmente todo lo que se escribió de la Biblia es cierto. En otras palabras, hay muchos cristianos que creen que sí existió Jesús,
pero que no todo lo que se escribió en la Biblia es cierto. Y con esto hay un gran problema. Porque cuando yo tomo esa posición de que yo decido qué es lo que es cierto y qué es lo que no, yo me estoy poniendo en el lugar que le corresponde precisamente a Dios, porque Dios es quien decide lo que es cierto y lo que no es cierto. No soy yo. Porque inclusive dice la palabra que mis ojos me pueden engañar, mi sentido, mi corazón me puede engañar, dice Jeremías. Es perverso. Y cuando vamos al espíritu de profecía, vamos a darnos cuenta de que tristemente hoy en día hay adventistas que creen en el espíritu de profecía, pero no creen que todo lo que está escrito es verdad, ni es inspirado. Así que nosotros, si realmente queremos ser adventistas del séptimo día libres, diferentes, tenemos que pensar diferente a los otros adventistas que piensan que solamente ciertas cosas son verdad y otras cosas no son verdad. Cuando nosotros hablamos de autoridad, déjenme decirles que este punto es muy importante. Los maestros y pastores, nosotros somos un grupo que no tenemos autoridad en salvación. Como yo siempre digo, nosotros somos como aquellos que repetimos simplemente lo que hemos aprendido. Lo que a mí me enseñaron, lo que yo he estudiado, eso es lo que yo les comparto a ustedes. Pero yo no tengo autoridad en la salvación de ninguno de ustedes. Eso es solamente la palabra de Dios y Dios. Pero cuando nosotros hablamos de profetas, es diferente. Los profetas no están al mismo nivel de los maestros ni de los pastores. Y eso es lo que queremos establecer el día de hoy. Ustedes pueden decir, yo creo que lo que el hermano Joe usted predica, un 50% es verdad y el otro 50% creo que no. Ustedes pueden decirlo perfectamente. Porque yo no tengo autoridad para la salvación de ninguno de ustedes. Pero si un profeta se levanta y ese profeta es de Dios, no podemos decir que hay algo que esa persona dice que es para salvación y hay otra cosa que no es para salvación. Porque el profeta, vamos a ver, que tiene únicamente dos misiones, dos funciones nada más tiene un profeta. Número uno, y vamos a comenzar, la número uno es que solamente puede hablar lo que Dios le diga que hable. Y este tema va a marcar la gran diferencia dentro de nuestra salvación como adventistas del séptimo día. Porque recordemos, el mundo, los que están en Babilonia, todavía van a tener oportunidad de salvarse y ellos ni siquiera van a conocer acerca del espíritu de profecía, muchos de ellos. Pero nosotros no. Así que nosotros tenemos un conocimiento que debe ser la ayuda más grande en este tiempo para que nuestra salvación esté más segura que nunca. Y vamos a ir analizando y comentando cosas muy interesantes. La gran mayoría de eruditos, en el año 2015, se hizo una sociedad de eruditos aquí de los estudios bíblicos aquí en los Estados Unidos. Y llegaron a la conclusión de que en el Evangelio de Marcos solamente una frase entre más de 50 eruditos concordaron que la frase era cierta. Solamente en el Evangelio de Marcos, una oración. Estoy hablando de eruditos que creen en Dios, pero ellos creen que la Biblia tiene errores. Y hoy en día tenemos dentro del adventismo la preocupación que hay personas que creen que no necesitamos el espíritu de profecía, que podemos ser salvos como son salvos también las personas en el mundo.
solamente por creer en Cristo. No necesitamos el espíritu de profecía. Mis hermanos, el espíritu de profecía es un acto de amor de Dios hacia su pueblo para que entienda la palabra. Porque realmente en el propósito de Dios Él nunca tenía que haber mandado profetas si nosotros estudiáramos la palabra de Dios. Pero los profetas fueron enviados, ¿por qué? ¿Por qué pasaba? ¿Qué sucedía cuando Dios tuvo que escoger a Jeremías, a Isaías, a todos esos profetas? ¿Qué estaba pasando en el pueblo? Se habían olvidado de Dios. Estaban rebeldes. Y por lo tanto Dios necesitaba un representante de Él aquí en la tierra para que le recordara nuevamente la palabra, la misión y la visión del Señor. Así que el tener un profeta en medio de nosotros es una bendición. Es una gran bendición. Porque explicaba con palabras más fáciles de entender al pueblo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, ellos tenían ya profecías acerca de que iban a ser cautivos, iban a llevar, su pueblo iba a ser destruido. Pero ellos necesitaban a alguien dentro del pueblo, de voz a voz, de cara a cara, que les dijeran, acuérdense que esto va a suceder con Israel, acuérdense que esto va a suceder con Israel. Y en este contexto queremos nosotros estudiar la vida y el ministerio de la hermana White dentro del adventismo y de lo que sucedió dentro del adventismo. Colportor evangélico, vamos a leer muchas citas el día de hoy porque yo quiero que ustedes se convenzan y salgamos de aquí sin la menor duda de qué fue lo que Elena White hizo en el ministerio que Dios le dio. Y déjame decirle algo, aquí lo importante no es Elena White, es lo que Dios dijo a través de Elena White. Amén. Porque vamos a ver dentro de la historia del adventismo que hoy pudiéramos estar hablando de otra persona, pero con el mismo mensaje que Dios le dio. Dice el Colportor evangélico, página 125, la hermana White, ella estaba hablando en tercera persona, ella fue la que escribió esto. Las citas que aparecen en la página es la página en inglés, porque yo busqué el original de las citas, así que esa página, todas las referencias que ustedes van a ver al número de página es la página en inglés. Colportor evangélico, página 125, dice, la hermana White no es la creadora de estos libros. Contiene la instrucción que Dios le ha dado durante su vida. Contiene la preciosa y reconfortante luz que Dios ha dado generosamente a su sierva para que la comparta con el mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos creciendo en el conocimiento del Señor? El ser humano por naturaleza es egoísta y somos nosotros mismos egocéntricos y queremos entender a nuestra manera muchas veces. Y es por eso que necesitamos el espíritu de profecía. En la época de la hermana White vamos a ver unas citas maravillosas que les aseguro que ustedes nunca las han visto. Donde habían tantos problemas dentro del movimiento melerita que nadie se ponía de acuerdo. Nadie. Habían tal vez 50 personas reunidas y ni una sola se ponía de acuerdo con la otra. ¿Qué es lo que tenía que hacer Dios? A través de Elena White levantaba en visión y decía, esto es lo que el Señor ha revelado y esto es lo que significa. Y todo el mundo callado. Se acababa la discusión. Dios habló a través de su sierva. Mis hermanos, eso requería fe. Porque si yo no creía que esa señorita era un instrumento escogido por Dios, yo voy a decir, bueno, esa es la opinión de ella, yo tengo la mía. Así que lo primero que tenía que hacer Dios era convencer al pueblo adventista de que esa no era Elena White, esa era ¿quién? La profeta de Dios. Y tristemente hoy en día ustedes ven predicaciones donde inclusive pastores se refieren a Elena White como esa señora, porque no la aceptan como profeta. Sus consejos eran inspiradores, no inspirados. Y hasta el colmo que en el año 2015, todos ustedes saben que la conferencia de general se le quitó al espíritu de profecía el don de autoridad que Dios le ha dado en la opinión de los escritos de Elena White.
Testimonios para la Iglesia dice, no escribo un solo artículo en el periódico expresando solo mis propias ideas. Son lo que Dios ha abierto ante mí en visión, los preciosos rayos de luz que brillan desde el trono. ¿Qué está diciendo ella? Ella no escribió un solo artículo en el periódico que fuera opinión de Elena White. Este tema es interesante, mis hermanos. A través de todas estas citas vamos a ver cuán serio es que tomemos nosotros los escritos inspirados para nuestro crecimiento espiritual. Sigue diciendo, Dios hablaba a través del barro, o sea, a través de nosotros, que somos barro. Dice, podrían decir que esta comunicación era solo una carta. Sí, era una carta, dice, pero inspirada por el Espíritu de Dios, para traer a sus mentes lo que me había sido mostrado. En estas cartas que escribo, ella refiriéndose a todas las cartas que escribió, por cartas a los jóvenes enamorados, cartas a todos los hermanos que le escribían a través de pidiendo consejo, se refería a esas cartas, dice, todas estas cartas que escribo, en los testimonios que les doy, les presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo un solo artículo en el periódico expresando solo mis propias ideas. Son lo que Dios ha abierto ante mí en visión, los preciosos rayos de luz que brillan desde el trono. ¿Saben ustedes cuántas personas he escuchado yo decir que muchas de esas cartas era la opinión de ella hablando hacia otra persona? Cuando nosotros hablamos, mis queridos hermanos, acerca de profetas, solamente hay dos opciones. O el profeta es de Dios o es de Satanás. No hay un término medio. Y cuando hay un profeta que quiere aparentar ser de Dios, ¿tú sabes lo que hace Dios? Lo desaparece. ¿Se acuerdan ustedes en la historia de Jeremías? Cuando salió otro falso profeta diciendo que era mentira lo que estaba diciendo Jeremías y que en realidad el pueblo no iba a ser invadido por Babilonia, sino que iba a haber prosperidad. Y Jeremías dijo, bueno, vamos a consultarle al Señor. Y le consultó al Señor y el Señor le dijo, tú que has hablado en contra de lo que Dios ha dicho, dice el Señor te ha dicho que en este mismo año tú vas a morir. Dios se encarga de que aquellos que quieren engañar al pueblo o que están engañando al pueblo salgan a la luz los engaños. Testimonios 4, página 230 dice, Dios está enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores y fortaleciendo su fe. Mis queridos hermanos, este punto es importante. Acuérdense que cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios o leemos los escritos inspirados, necesitamos tener la mente de un niño. ¿Qué significa tener la mente de un niño? Que vas a creer lo que estás leyendo. Porque los niños creen cuando se les enseña. Entonces, si nosotros tenemos preconcepciones, si nosotros tenemos alguna forma de haber aprendido alguna enseñanza bíblica, algún tema, y de repente encontramos algo en la inspiración que contradice totalmente lo que nosotros creíamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Discutir? ¿Decir esa era la opinión de ella? No. Cambiar mi forma de pensar y empezar a mirar dónde es que estoy malinterpretando yo la información. ¿Por qué? Porque yo no soy autoridad. El profeta es el que tiene autoridad. Y ese era el gran problema. Acordémonos que cuando Dios estableció y dijo, bueno, está bien, ustedes quieren reyes en la tierra. ¿Quién fue el primer rey? Saúl.
Pero ¿quién era el que iba a hablar ahora por Dios para el pueblo, Saúl? Samuel. Yo les digo, ¿ustedes quieren rey? Ok, este va a ser el rey. Aquí está su rey. Pero yo voy a tener un profeta también en medio de ustedes para asegurarme de que la voz de Dios sea escuchada inclusive por el rey. El rey no era la voz de Dios. Es cierto, hacía lo que él quería, pero no era la voz de Dios. La voz de Dios iba a ser a través del profeta. ¿Y qué sucedió cuando Saúl empezó a encontrar problemas con lo que decía Samuel? Lo dejó de consultar. Ya a Samuel no le gustaba. Lo dejó de consultar. Y por lo tanto se fue alejando cada vez más acerca de Dios. En nuestra manera de vivir hoy en día, mis queridos hermanos, lo que nosotros encontramos en la inspiración tal vez no nos guste. Fue fácil para Elena White en el año 1863 recibir una visión donde a ella se le decía que lo que ella estaba comiendo estaba contaminando y estaba matando su cuerpo. No, claro que no fue fácil. Pero ahora ella tuvo que decir, bueno, el Señor dice que tengo que dejar de comer carne. El Señor dice que tengo que alejarme de estos alimentos que son dañinos para mi salud. Tengo que empezar a hacer cambios. Pero toda su vida había hecho lo mismo. Y ahora el Señor de repente le cambia el panorama. Dice, bueno, tengo que hacer cambios en mi vida. Y eso es lo que sucede hoy en día también con nosotros. Tal vez nos acostumbramos a vivir como el mundo vive. Y cuando el Señor nos pide algo diferente, es un balde de agua. Es un balde de agua. Porque no estamos dispuestos a hacerlo. O dudamos inclusive de su inspiración. Y algo que quiero dejar, mis hermanos, y ya vamos a leer una cita donde ella lo dice. Todo lo que Elena White comentó está en la Biblia. No hay un solo tema de ella que no esté en la Biblia. Así que, eso les voy a poner este reto. Si hay algo en los comentarios de Elena White que ustedes no encuentren en la Biblia, empiecen a estudiar su Biblia, porque no la estamos estudiando bien entonces. Porque ella dice que todo lo que ella habla no es luz nueva y está en las Escrituras. Interesante, porque eso es otra de los problemas que nosotros tenemos hoy en día en el adventismo, que se cree que ella dijo cosas que no están en la palabra de Dios. Cuando en realidad entonces somos nosotros los que no estamos aprendiendo a estudiar la Biblia. Sigue diciendo, esta obra es de Dios o no lo es. Dios no hace nada en colaboración con Satanás. Mi obra lleva el sello de Dios o el del enemigo. No hay medias tintas en este asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del diablo. Tremenda cita. Ella misma lo aclara, dice, o me creen o no me creen. Aquí no hay aguas tintas. O lo que yo escribo es de Dios o no es de Dios. Así de serio es este tema para el adventismo. Y es por eso que lo primero que Dios tenía que asegurarse era de que todos los que estaban alrededor de Elena White se aseguraran y quitaran la duda de ellos y dijeran, esto es de Dios y no es de esta mujer. ¿Qué hizo Dios para asegurarse que todos los que estaban alrededor de Elena White se convencieran de eso? Bueno, al principio de su ministerio, Dios dio grandes señales a través de Elena White. ¿Se acuerdan ustedes? Que estuvo durante mucho tiempo con una Biblia enorme en su mano, extendida, y no se cansaba su mano. Y estuvo leyendo de esa palabra con su otra mano, señalando, sin ver la escritura. Y los hermanos subían para ver lo que ella estaba señalando en la palabra de Dios, si realmente era lo que estaba hablando, y todo concordaba perfectamente. O sea, eran manifestaciones sobrenaturales acerca del poder de Dios. Dejaba de respirar mientras ella tenía estas visiones.
Habían médicos, habían personas que la pusieron a prueba a ver si realmente lo que ella estaba pasando con ella era algo cierto acerca de esto. Y todos se convencieron de que lo que estaba sucediendo era el poder de Dios a través precisamente de Elena White. Entonces Dios se asegura primero de que no hayan dudas en el instrumento que Él está utilizando. Cosa que la Biblia también enseña. ¿Sabían ustedes que cuando Daniel recibía visiones dice que él también perdía el aliento? Dejaba de respirar. Entonces el Señor se encargaba de que no hubiera duda para que posteriormente el ministerio de ella quedara fortalecido y quedara con credibilidad. Elena White se le presentaron lugares donde ella nunca había estado y donde iba a ir años después, donde ella citaba a las personas por su nombre, donde ella visitaba lugares y podía decir, esto está aquí, acá y acá. Y nunca había estado ahí porque se le había presentado en visión anteriormente, para asegurar que dentro del pueblo de Dios no hubieran dudas de su ministerio. Y lo triste es que aún así, todavía hubieron muchos líderes dentro del adventismo que no aceptaron el 100% del ministerio de ella. Dentro de los primeros años, vamos a encontrar que dentro de los líderes se empezaron a levantar personas que dijeron que habían cosas que eran comentario humano de ella y habían cosas que sí eran visiones de Elena White. Elena White empezó a escribir estas cartas a los líderes de la iglesia. Mensajes Selectos 3, página 68 dice: la postura de ser parte humano y parte divina, y que ese fue uno de los primeros conflictos que hubo entre la iglesia. Dice: muchas veces en mi experiencia me he encontrado con la actitud de cierto grupo de personas que reconocían que los testimonios provenían de Dios, pero asumían que en este o en aquel asunto eran la opinión y el juicio de la hermana White. Tremendo. Eso conviene a quienes no aman la reprensión ni la corrección, y quienes, si se les contradice, tienen la oportunidad de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino. Si las opiniones preconcebidas o las ideas particulares de algunos son contradichas al ser reprendidos por los testimonios, sienten la responsabilidad de dejar clara su postura para discernir entre los testimonios, definiendo qué es el juicio humano de la hermana White y qué es la palabra del Señor. Todo lo que sustenta sus apreciadas ideas es divino, y los testimonios para corregir sus errores, dice, son humanos. Hacen la separación. O sea, cuando ella criticaba, cuando ella contradecía lo que algo se estaba haciendo en la obra, ellos decían, bueno, ese es el consejo de ella, eso no es divino. Pero cuando recibía visiones, sí eran divinas. Pero cuando decía que había que cambiar algo porque se estaba haciendo mal, cuando señalaba que los hermanos estaban equivocados, dice, bueno, ese es el consejo de ella. Tremendo. Dice, las opiniones de la hermana White, dice, anulan el consejo de Dios mediante su tradición. Al profeta no se le puede contradecir, mis queridos hermanos, porque es la voz de Dios. Elena White no fue una pastora. Elena White no fue simplemente la señora White. Fue el instrumento utilizado por Dios para bendecir al remanente en el último tiempo de la historia de este planeta. Y si no nos aferramos a esa certeza, mis queridos hermanos, vamos a perder la ventaja que Dios nos ha dado a nosotros de tener el conocimiento que ella nos brinda. En los años 1980, han escuchado ustedes la historia de Desmond Ford. Desmond Ford fue un brillante académico dentro de la Iglesia Adventista, un erudito. Desmond Ford podía citar de memoria citas del espíritu de profecía con la página. Tenía una mente brillante. Desmond Ford podía hablar
de la historia de Elena White sin parar y sin titubear acerca de los detalles. Y él reconocía que Elena White fue escogida por Dios para ser un instrumento de la iglesia adventista y que era una profeta. Pero Desmond Ford no creía en el 100% de lo que había dicho Elena White. Él dijo, sí, yo creo en el ministerio de Elena White, yo creo en lo que ella dijo. Pero él decía que en el conflicto de los siglos, en el capítulo que habla que cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, él decía que eso fue añadido en el conflicto de los siglos por la presión de los hermanos que estaban alrededor de ella, o sea, los mileritas, explicando el chasco en el año 1844, y que eso no le fue revelado por Dios, sino que eso fue añadido porque los que estaban alrededor de ella la persuadieron para añadir esa información. Pero en todo lo demás yo creo, dijo él. ¿Cuál es el problema con eso, mis hermanos? Que yo soy el que estoy tomando la opinión de decir en qué creo y en qué no creo en el ministerio de ella. Porque si yo digo que algo fue falso en el ministerio de Elena White, también voy a decir que puede haber otra cosa entonces. Y es por eso que ella aclara y dice, ¿esto es de Dios o es del diablo? Aquí no hay medias tintas. O yo hablo por medio de Dios, dice, o los estoy engañando a ustedes. Así que tristemente, después de los años 50, con todo lo que tuvo que ver con la revolución del evangelismo aquí en los Estados Unidos, el nombre de profeta empezó a ser motivo de preocupación para las autoridades de esta nación. Así que en ese tiempo Dios estaba levantando un pueblo con una verdad, con un profeta que sostenía precisamente la palabra de Dios. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo también en ese tiempo levantaba falsos profetas, así igual que en la Biblia. Inclusive, lamentablemente, quiero mostrarles a ustedes, lamentablemente en los años 60 y 70 se levantó un movimiento en contra del espíritu de profecía dentro de la iglesia adventista, porque acordémonos, en los años 57, 58 se escribió el libro Los Adventistas Opinan sobre preguntas de doctrina, donde nosotros asegurábamos que los escritos de Elena White eran simplemente escritos inspiradores, escritos que ayudaban al pueblo, pero que no estaban al mismo nivel de inspiración que la Biblia. Entonces se ocultaba el hecho de llamarla a ella profeta de Dios, simplemente una escritora. Y el enemigo empezó a hacer su obra a tal punto que inclusive dentro del adventismo se levantó un pastor. El pastor se llama Walter Reed, aquí lo ven, y escribió el libro, que ustedes lo están viendo aquí, que se llama The White Lie, la mentira adventista. Perdón, la mentira white. La mentira white. La mentira de Elena White. Esto lo escribió un pastor adventista, mis hermanos. No lo escribió alguien del mundo. Un pastor adventista en California escribió este libro. ¿Y quieren saber ustedes lo más interesante del tema? No lo sancionaron por haber escrito el libro, no, se retiró después a su tiempo, dejó del adventismo, pero también dejó de creer en la palabra de Dios y aseguraba que la Biblia estaba llena de errores también, después de que dejó de creer en el espíritu de profecía. Interesante. Un error lo llevó al otro. Creía en la palabra de Dios. Era un ministro adventista durante años.
Y lo primero que hizo fue dejar de creer en el espíritu de profecía, salió de la iglesia y finalmente dijo que la Biblia era un gran engaño también. Murió en el año 2014. Perdió el pastor hoy, esta mañana. Así mismo. Correcto. Por eso les digo, mis queridos hermanos, que este tema para nosotros, los adventistas, es un tema de vida o muerte, definitivamente. En el tiempo antiguo, el pueblo, si no escuchaba a los profetas, ¿qué sucedía? Morían, iban a ser destruidos. Bueno, lo mismo va a suceder con este pueblo. Si este pueblo no escucha al profeta que Dios levantó, va a suceder exactamente igual. Exactamente igual. Dice ella, tengo una tarea que realizar. Combatir las ideas erróneas de quienes se creen capaces de distinguir entre el testimonio de Dios y la producción humana. Si quienes han realizado esta labor continúan en este camino, las agencias satánicas los elegirán. Lo que le pasó al pastor Rick. Él dejó de creer en los testimonios, el Satanás lo escogió y terminó creyendo que la Biblia era un engaño. Ahora, ¿tú sabes lo que él decía en el libro? No se lo recomiendo ni que lo lean, hay cosas que ni siquiera deberíamos de leer. Pero el libro dice que todo lo que Elena White escribió, lo escribió de autores que habían escrito cosas. O sea, en otra cosa, ella copió de la historia todo lo que escribió en los testimonios y que ella no fue inspirada. Eso es lo que él dice en el libro. Quienes han ayudado a las almas a sentirse libres de especificar qué es de Dios en los testimonios y cuáles son las palabras no inspiradas de la hermana White, descubrirán que están ayudando al diablo en su obra de engaño. Cosa seria. Y esto se lo escribió, mis queridos hermanos, en su tiempo a los líderes de la iglesia adventista. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos acerca de líderes, sabemos que el pueblo viene a ser muchas veces víctima de los líderes. Durante su tiempo en Australia, Elena White muchas veces mandaba carta al pastor Daniels, al presidente de la asociación, sin estar ella presente aquí en los Estados Unidos, dejándole saber los errores que se estaban tomando en las decisiones. Y él se quedaba pasmado cuando leía una carta hablando de un tema que ni siquiera ella estaba aquí, como ella sabía acerca de eso, porque Dios se lo revelaba. ¿Y saben ustedes lo que prefería hacer él? No contarle a la feligresía, se lo guardaba para él. Ya vamos a leer algunas citas interesantes. Porque ellos creían que no necesitaban la opinión precisamente del profeta de Dios. Consejos para la Iglesia, página 96. Dice, ahora hermano, le ruego que no se interpongan. Esta es una de las cartas que ella escribió a los líderes específicamente de la conferencia general, diciendo, que no se interpongan entre el pueblo y yo. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Los líderes de la iglesia no querían que ella hablara con el pueblo, ni que ella instruyera al pueblo acerca de las cosas que estaban sucediendo. Y los líderes empezaron, y entonces ella escribió, dice, yo les ruego que no se interpongan entre el pueblo y yo, dice, ni que desvíen la luz que Dios desea que llegue a ellos. No les quiten a los testimonios toda su fuerza, toda su perspicacia y poder con sus críticas. No crean que puedan analizarlos minuciosamente para adaptarlos a sus propias ideas, afirmando que Dios les ha dado la capacidad de discernir que es luz del cielo y que es expresión de mera sabiduría humana. Si los testimonios no hablan conforme a la palabra de Dios, rechácenlos. Cristo y Belial no pueden unirse. Por amor a Cristo, no confundan la mente del pueblo con sofistería, escepticismo humano, ni anulen la obra que el Señor quiere hacer. No hagan por su falta de discernimiento espiritual de que esta obra de Dios una piedra de tropiezo que haga tropezar a muchos, que caigan, queden atrapados y sean presos.
Elena White se preocupaba indudablemente por el pueblo de Dios. Pero aún así ella respetaba que había posiciones en la iglesia y ella la respetaba. Acudía a los líderes de la iglesia, acudía de que se debían hacer reformas, se debían hacer cambios. Pero ¿qué sucede cuando los mismos líderes de la iglesia no quieren escuchar el espíritu de profecía? No quieren escuchar precisamente la voz de Dios. Dios los va a quitar del camino. Dios va a buscar una manera de hacerlo. Y aquí quiero hacer una pausa con el tema también. Acordémonos que si bien es cierto Dios utilizó a Elena White, también utilizó a nuestros pioneros en su tiempo. ¿Cierto? Y todo lo que los pioneros han escrito para nuestro tiempo, para el tiempo de ellos y para nuestro tiempo, indudablemente tienen la dirección de Dios. Hasta que alguna de sus opiniones choquen con lo que fue establecido ya por la profeta de Dios. Porque acordémonos, ellos no eran profetas, al igual que yo no soy profeta. Si yo estoy enseñando algo que está en contra del espíritu de profecía, el que tiene que cambiar soy yo, no es Elena White. Entonces, muchos, si no la gran mayoría de nuestros líderes, por ejemplo, hemos estudiado acerca del mensaje del tercer ángel, ¿se acuerdan? De I.T. Jones. Una obra preciosa de lo que sucedió en el año 1888. Pero lamentablemente, el hermano I.T. Jones al final de sus días cometió muchos errores. Pero por eso no quiere decir que mientras estuvo fiel su ministerio, no fue válido. Fue válido. El mismo Waggoner fue llamado la atención muchas veces por la hermana White, donde él tuvo que corregir su punto de vista acerca de cosas. Él no dijo, bueno, esa es su opinión, mi hermana, yo tengo la mía. No, esa es la voz de Dios. En el ministerio de Urias Smith, tristemente, él también se rebeló con ideas acerca de interpretación de Daniel y Apocalipsis, donde Elena White le tuvo que llamar la atención para que hiciera cambios en sus publicaciones. Urias Smith terminó diciendo que el cuerno pequeño era Turquía. Pero no por eso todo lo que escribió Urias Smith no es de valor. Y hoy en día sucede lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no podemos equivocarnos en algo, tener un punto de vista diferente? Pero no quiere decir que no tenga valor precisamente lo que en realidad tenga la aprobación de nuestro Señor. Porque si empezamos a buscar a alguien que nunca erró, no vamos a tener a quien estudiar, sino solamente la palabra del Señor. Ahora, hay algo interesante. El profeta, yo les he dicho que el profeta tiene solamente dos tareas. La primera, ¿cuál le dije que era? Hablar lo que Dios le diga. Lo que Dios le diga que transmita. ¿Y ustedes saben cuál es la segunda? Callarse la boca cuando Dios no le diga nada. Un profeta no puede dar su opinión a menos que Dios así le ha dicho que lo diga. Y Elena White lo entendía y lo vamos a leer. Mira que ser profeta es un trabajo bien difícil, porque a mí me gusta hablar. Y a cualquiera de que somos predicadores nos gusta hablar. Pero en el caso de los profetas no podían hablar a menos que el Señor no les hubiera revelado lo que tenían que hablar. Tenían que callarse. Tremendo. Mensajes Selectos 3, página 70, dice: en los testimonios enviados a Battle Creek, a los líderes, les he transmitido la luz que Dios me ha enviado. En ningún caso he expresado mi propio juicio o opinión. Tengo suficiente para escribir sobre lo que se me ha mostrado sin recurrir a mis propias opiniones.
están haciendo lo que hicieron los hijos de Israel una y otra vez, hablándole a la dirigencia. En lugar de arrepentirse ante Dios, rechazan sus palabras y atribuyen todas las advertencias y reprensiones al mensajero que el Señor envía. ¿No era eso lo que pasaba cuando el pueblo quería apedrear a Moisés, cuando quería matar a Jeremías, cuando el rey le decía a Jeremías, pero predícame algo que sea bueno? ¿Qué decía Jeremías? ¿Podía predicar algo bueno Jeremías en favor del rey? No, porque Dios no se lo había dado. Y el profeta tiene prohibido hablar lo que Dios no le ha dicho que hable. Esto es lo serio. Y esto es lo que nos da a nosotros la seguridad dentro del ministerio de Ellen White, de que Ellen White no comentó sus propias opiniones, porque ella lo dejó claro. Están haciendo que los hijos de Israel, como lo que los hijos de Israel hicieron una y otra vez. Llegaba el momento donde si el mensaje ofendía, era una opinión de ellos y no era la voz del Señor. A ella se le preguntó una vez referente a los 144,000, hablando acerca del inicio de su ministerio, donde todavía no se le había revelado toda la verdad acerca de los 144,000. Y miren cómo ella tenía tanto cuidado de opinar acerca de lo que ella no sabía. Página 51. Dice, no tengo luz sobre el tema en cuanto a quienes constituirán exactamente los 144,000. Por favor, digan a mis hermanos que no tengo nada presentado ante mí respecto a las circunstancias sobre las cuales escriben. Y puedo presentarles solo lo que me ha sido presentado. El ángel podía decirle, bueno, mira, esto es lo que Dios me ha revelado, pero yo creo también tal cosa. No, un profeta no puede hacer eso, mis hermanos. Lo tiene prohibido. Y usted sabe, y lo vamos a ver, si algún profeta ostenta o quiere dar su opinión, ¿tú sabes lo que hace Dios? Le quita el don de profecía y se lo da a otro. Y vamos a mirarlo más adelante. Y es lo que hablamos en la mañana. Si nosotros somos instrumentos del Señor, Dios quiere que nos salvemos, pero si nosotros no cumplimos, pues Dios se busca otro. El plan de Dios no va a fallar. Ni se va a parar. Ni se va a parar. ¿Cómo sin nosotros? ¿Cómo sin Ellen White, el pueblo adventista, iba a tener un profeta? Ya si es que no fuera ella. Y vamos a ver un poquito de la historia adventista ahorita más adelante. No tengo luz sobre ese tema, solo puedo presentarles lo que me ha sido presentado. Alrededor de los años 1909 se formó un ministerio en Iowa, en el estado de Iowa, donde ellos sabiamente dijeron, vamos a preguntarle a la hermana White qué es lo que tenemos que hacer para no cometer errores. Qué privilegio, ¿verdad? Nosotros estamos viendo la serie de Reyes, como decíamos, y yo le digo a Elizabeth, qué privilegio tenían ellos. Ahí estaba el sumo sacerdote, donde David le decía, pregúntale a Dios, dile si puedo hacer esto o no. Y el sacerdote ponía el efod ahí delante de él con las piedras y consultaba al Señor. Y él le decía, sí, dice el Señor que ve, que Él te va a dar la victoria. ¡Qué privilegio! No tenían fallo, podían consultar ahí mismo a Dios sin el mínimo error, estando seguro que Dios les hablaba. Nosotros, mis queridos hermanos, a través de los escritos de Ellen White, podemos estar seguros de que no vamos a fallar. Si hacemos caso a la reprensión. Entonces, noten esta carta. Estos hermanos viajan, cruzan prácticamente el país para visitar a Ellen White y mira lo que sucede. Dice, no estoy en libertad de escribir a nuestros hermanos concerniente a su obra futura. No está en libertad, dice ella. No he recibido instrucciones respecto al lugar donde deben establecerse.
Si el Señor me da instrucciones definidas concernientes a usted, se las daré. Pero no puedo tomar sobre mis responsabilidades que el Señor no me dé para llevar. Impresionante. Cómo ella estaba clara. Mira, y algunos podrán decir, no, la hermana Juan fue bien ruda con ellos. ¿Por qué no les dio un consejo? ¿Por qué no les dijo, mira, pueden hacer tal cosa? No, 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 no. El trabajo de profeta, mis hermanos, no es para cualquiera. No es para que le guste hablar. Porque no puede hablar cuando Dios no le diga que hable. Y ella les dijo, no he recibido instrucciones respecto a lo que ustedes tengan que hacer. Dice, si Dios me las da, yo se las voy a dar a ustedes. ¿Cuánta seguridad podemos tener nosotros en los escritos inspirados de Elena White cuando escuchamos precisamente este tipo de situaciones, al saber de que no fue su opinión la que ella expresó? En la página 60, de ahí mismo de Ministerios Selectos, tomo 3, dice, con frecuencia me encuentro en situaciones en las que no me atrevo a sentir ni disentir a las proposiciones que se me presentan. Nótese la presión que tiene un profeta, que cuando tal vez alguien venía a saludarlo o a preguntarle algo, tal vez que no fuera de gran importancia, ella sentía la presión de que si ella decía algo, lo podían tomar como que si fueran palabras de Dios y tal vez dando su opinión. Mira lo serio que es esto. Dice, con frecuencia me encuentro en situaciones en las que no me atrevo a sentir ni disentir de las proposiciones que se me presentan, pues existe el peligro de que mis palabras se interpreten como algo que el Señor ha dado. Ella no podía jugar. ¿Creen ustedes que Elena White podía hacer bromas y estar bromeando acerca de las cosas? No. Porque dice que lo podían tomar como algo que el Señor les había dado y iban a tener la excusa para hacerlo. Serio, mis queridos hermanos, no siempre me siento seguro al expresar mi propio juicio, dice ella. A veces, cuando alguien desea lograr sus propios propósitos, dice, considerará cualquier palabra favorable que pronuncie como una luz especial del Señor. Seré cauteloso en todos mis movimientos. Tremendo. Por eso yo les decía que el ministerio del profeta no se parece en nada a lo que hacemos nosotros los maestros y pastores. Es diferente. Página 43, ahí mismo en los tomos 1, dice, no conviene a nadie dejar caer una sola palabra de duda aquí y allá de cómo que obre como veneno en otras mentes, debilitando su confianza en los mensajes que Dios ha dado, los cuales han ayudado a sentar las bases de esta obra y han acompañado hasta el día de hoy con reproches, advertencias, correcciones y ánimos. A todos los que se han interpuesto en el camino de los testimonios les digo, Dios ha dado un mensaje a su pueblo y su voz será escuchada, ya sea que lo escuchen o que se abstengan. Su oposición no me ha perjudicado, pero deben rendir cuentas al Dios del cielo, quien ha enviado estas advertencias e instrucciones para mantener a su pueblo en el camino correcto. Tendrán que rendirle cuentas por su ceguera, por ser una piedra de tropiezo en el camino de los pecadores. Y ella dice, no es a mí quien están haciendo daño, es al pueblo. Y ustedes van a dar cuenta precisamente por lo que están haciendo en la obra del Señor. En el tiempo de Elena White, cuando la iglesia se empezó a fortalecer, acordémonos que los pilares empezaron a ser entendidos, la naturaleza de Cristo, lo que sucedía con el Espíritu Santo, el sábado, la reforma pro salud, y llegaron a un momento donde ellos empezaron a afirmarse y decir, bueno, ya tenemos la verdad, ya estamos bien. Y tenían el mensaje ya de los 3 ángeles de la verdad presente. Y por un momento ellos pensaron que ya no necesitaban a Elena White, de que ya estaban bien con lo que tenían.
Nótese esta cita. Vi la condición de algunos que se aferraban a la verdad presente, pero ignoraban las visiones. Nótese qué interesante. Creían en la verdad presente, en el mensaje de los 3 ángeles, pero ya decían, no, ya las visiones no son necesarias, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dice, la manera en que Dios había elegido enseñar en algunos casos a aquellos que se desviaban de la verdad bíblica. Vi que al atacar las visiones, no atacaban al gusano, el ser humano, el débil instrumento por medio del cual Dios habló, sino al Espíritu Santo. Vi que era insignificante hablar contra el instrumento, pero era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Y vi que si estaban en error y Dios decidía mostrarles sus errores mediante visiones, y ellos ignoraban las enseñanzas de Dios mediante ellas, se verían abandonados a su suerte y a su error, creyendo tener razón hasta que lo descubrieran demasiado tarde. ¿Se acuerdan ustedes de Harvey Kellogg? De los cereales Kellogg. Cuando el sanatorio fue quemado, ¿se acuerdan cuando el sanatorio fue quemado para el Creek? Porque Dios dijo, esta no es mi obra. Él lo volvió a construir y lo hizo más grande. Y Elena White le escribió una y otra vez diciéndole que esa no era la obra del Señor, que el Señor no quería algo tan grande, que se gastara tanto dinero en eso. Y Harvey Kellogg dijo, esta obra es mía. Así murió Harvey Kellogg, creyendo de que el sanatorio era de él y no era de Dios. Esta obra es mía. Se llenó de orgullo por lo que estaba haciendo. Así que dentro del ministerio de los profetas, mis queridos hermanos, ellos mismos tienen que tener cuidado con lo que, con las opiniones personales. Y déjame decirles algo. Muchos creen o dicen, no, Elena White tuvo ciertas visiones que fueron verdad, otras cosas fueron, como decíamos, opiniones de ellas. Y eso desvirtúa totalmente en que, porque llegamos a la posición entonces en que no es Dios hablando atrás de ella, sino que somos nosotros diciendo que es de Dios y que no es de Dios. Se intercambian los papeles. Pero en la Biblia vamos a encontrar, si yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que Samuel fue un profeta de Dios? ¿Creen ustedes que Samuel fue un profeta de Dios? No cabe duda, ¿verdad? Samuel fue un profeta de Dios. Pero Samuel se equivocó. Pero, y queremos ver, porque quiero que ustedes entiendan esto. El hecho de que un profeta se equivoque en su diario vivir no quiere decir que él no sea un instrumento del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando Saúl se vuelve ya en contra del Señor? Samuel le dice, mira, Dios se va a buscar a alguien en lugar tuyo porque ya tú estás desechado. Y Dios manda a Samuel a la casa de Isaí. ¿Se acuerdan? El padre de David. Pero cuando él llega, están todos los hermanos menos David, ¿verdad? Y él entra y ve a los hermanos y ve al mayor Eliab. Y cuando ve a Eliab, un guerrero del ejército de Saúl, fuerte, hombre bien parecido, y dice que lo miró y dijo, sin duda alguna, este es el escogido de Dios. ¿Estaba hablando Dios ahí? No. Estaba hablando la opinión de Samuel. E inmediatamente el Señor lo reprochó y le dijo, yo no miro lo que tú miras, yo miro el corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de la verdad, de lo que es un profeta, estamos hablando de lo que transmite en su legado, de lo que habla acerca de Dios. Porque ya vimos, él mismo se equivocó en una opinión, pero fue su opinión. No fue el dar el mensaje que el Señor le había dado.
¿Se equivocaron los apóstoles? Ayúdenme a decir. ¿Se equivocaron las primeras iglesias? Por supuesto que sí. Así que todos necesitamos, mis queridos hermanos, de la dirección del Espíritu Santo para poder servir correctamente al Señor. El profeta, más que nunca, tenía que depender de esa relación, de cuando ellos estaban recibiendo precisamente su visión. ¿Ustedes creen que si Elena White hubiera sido rebelde al mensaje pro salud, Dios le iba a seguir dando visiones a ella? Dios se busca otro profeta. Así que el profeta es profeta de Dios siempre y cuando esté caminando con la luz del Señor, con la luz de Dios. Así que, como les decía, en realidad lo importante no es el nombre de Elena White, no, sino lo que Dios dijo a través de Elena White. Vamos a hablar un poquito de la historia adventista. ¿Quién fue la persona que Dios escogió primero para ser llamado como profeta dentro del movimiento millerita? ¿No fue Elena White? ¿Se acuerdan ustedes quién fue esa primera persona? Era un pastor moreno. Ese mismo es, muy bien, ojito. Un hombre llamado William Foy, un pastor de raza morena, pastor bautista, quien fue bautizado posteriormente con dentro del movimiento millerita, recibió las primeras visiones y él empezó a hablar acerca de estas visiones. Él empezó bien, pero como les decía, en ese tiempo estaban ocurriendo cosas grandes aquí en los Estados Unidos, y el hecho de que una persona fuera llamado profeta era una condena de muerte. Bueno, en el año 1844 murió precisamente José Smith, el disque profeta de los mormones. Fue asesinado por una turba de más de 150 personas en una cárcel por lo que él se hacía llamar. Así que si había un temor dentro de todo el adventismo de que si alguien seguía llamado profeta, pues iba a tener la misma suerte de José Smith, de que lo iban a matar. Así que William Foy empezó a dar las visiones. Esta es la lápida de William Foy, está en Sullivan, Maine, y está escrito aquí. Ya le voy a leer lo que está escrito ahí. Como les digo, él duró durante dos años compartiendo las citas que Dios le da, pero llegó un momento en que dejó de hacerlo. Se cayó. Por motivos que desconocemos con seguridad. Salió del adventismo, regresó nuevamente a la iglesia bautista, volvió a ser un pastor de la iglesia bautista. Y dijo, aquí, en la última parte señaló, él puso el escrito de Pablo, dice: he peleado la batalla de la fe, dice, por lo tanto me espera la corona de la vida, dice en resurrección. William Foy no soportó la presión de lo que él tenía y prefirió escoger el camino que él tenía antes. Regresó a ser pastor bautista. Él se dio cuenta que como dentro del nuevo movimiento su vida peligraba. Así que, ¿qué hace el Señor? Bueno, William Foy no funcionó, pues Dios tiene el siguiente movimiento. Viene y escoge a un señor que se llama, ¿quién sabe cuál fue la segunda opción? Heisenfoss. Vamos a ver. De William Foy no tenemos fotos hasta el día de hoy. Tenemos la lápida, nada más de las fotos de su hijo, sí, pero no de él. Y el Señor escoge este señor que ven ustedes ahí, ese Heisenfoss. Heisenfoss era una persona muy tímida, era una persona muy nerviosa. Y cuando él empezó a recibir las visiones, él se asustó mucho. No estaba seguro si era de Dios, no estaba seguro de dónde provenía eso.
y él decidió callarse. En ese tiempo, como te digo, mataron a José Smith y el pueblo, los Estados Unidos de América, estaban señalando de que cualquier secta que tuviera un profeta era algo serio, era algo preocupante. Entonces, estábamos viendo que al mirar él lo que estaba sucediendo aquí, este hombre no tuvo el valor y se cayó lo que el Señor le estaba enseñando precisamente a él. Posteriormente, iniciado el ministerio de Elena White, vamos a encontrar en una de las reuniones, que él se sentaba en la parte de atrás, él estaba ahí presente en unas reuniones, cuando Elena White empezó a compartir las visiones, y él se levantó de repente y gritando y diciendo, es cierto todo lo que Elena White está diciendo. Dice, esas mismas visiones yo las recibí. Dice, pero yo me callé por miedo. Yo me callé. Y una de sus frases célebres dice, y estoy irremediablemente perdido. Y la tercera acción que nosotros conocemos, hasta el día de hoy, pues fue Elena White. Dentro de la historia adventista se conoce a Elena White como escogió al más débil de los débiles. Para empezar, una mujer, que en ese tiempo, una de las cosas que les voy a compartir yo a ustedes, que la próxima vez, si Dios nos da vida que regresemos, se llama lo que no se contó acerca de Elena White. Hay un libro muy interesante que habla acerca de los detalles que dejaron por fuera de mencionarte en la biografía de Elena White, en los detalles de lo que pasaba en la sociedad, cómo la mujer era vista. Detalles muy interesantes que si Dios nos da vida vamos a poderlo compartir la próxima vez. Y el hecho de que una mujer no era llamada para un ministerio, no fuera llamada para ser profeta, era algo insólito, inclusive dentro del adventismo. Por eso dentro del mismo movimiento habían personas que no la aceptaban a ella. Para empezar, era muy joven, no era una persona que estaba con cargos en ninguna iglesia, así que el ministerio de ella tuvo que ser fortalecido por señales de Dios para que no entrara dudas acerca de su ministerio. Exacto, para convencer. Elena White pasó el 75% de su vida enferma. Perdió 2 hijos. Pero era un perfecto recipiente vacío para llenarlo con el Espíritu Santo. Elena White, con una educación tan precaria, era un perfecto candidato para que Dios pudiera demostrar que no era sabiduría humana a través de una mujer, era sabiduría divina. Así que el enemigo ha hecho una gran lucha. Y hasta el día de hoy sigue haciéndole lucha al espíritu de profecía. En los últimos años habíamos escuchado acerca de que el espíritu de profecía es la luz menor que nos lleva a la luz mayor. ¿Se acuerdan que estudiamos ese tema? Bueno, el enemigo no quiere poner o no quiere que veamos que la inspiración que le fue dada precisamente a Elena White es la misma fuente de inspiración que tienen los escritos bíblicos. Y tuvimos que rechazar esa creencia en el año 1957, mis queridos hermanos, para formar parte de las sociedades cristianas en este país, para no ser vistos como una secta. Yo les contaba de este pastor, Walter Ray, que escribió este libro, y una de las personas que salieron a criticar precisamente o a hablar realmente acerca de estos libros fue el pastor Anderson, donde él le decía que indudablemente el poco conocimiento hace que cometamos errores cuando no queremos aceptar la opinión de Dios sobre nuestra opinión. Y como yo les comentaba, mis queridos, todavía nosotros que decimos ser el remanente de Dios, tenemos que poner nuestra vida a corte con los escritos inspirados de Elena White.
Nótese esta cita, que ella dice: el Señor se propone advertirles, reprenderlos y aconsejarlos mediante los testimonios dados, e inculcar en su mente la importancia de la verdad de su palabra. Los testimonios escritos no deben dar nueva luz. La luz está revelada en la palabra de Dios. Los escritos de Elena White explican, amplían, detallan la luz que fue revelada. Entonces, como adventistas del séptimo día, tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, cuando digamos que Elena White dijo algo que no está en la Biblia, porque nos estamos contradiciendo y estamos poniéndola a ella en una posición que ella misma dijo que no está. Los testimonios escritos no deben dar nueva luz, sino grabar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes ha sido claramente especificado en la palabra de Dios. Sin embargo, pocos de ustedes obedecen la luz dada. No se revela ninguna verdad adicional, pero Dios, mediante los testimonios, ha simplificado las grandes verdades ya dadas y a su manera elegida las ha presentado ante la gente para despertarles e inculcarles en la mente para que todos queden sin excusa. Dios se propone convencer a su pueblo acerca de la veracidad del espíritu de profecía. No es casualidad que el libro Apocalipsis diga que nosotros, el remanente, vamos a tener los 10 mandamientos. O sea, aquí está el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, la palabra del Señor dice, y el espíritu o la fe de Jesús, hablando acerca del espíritu de profecía. Son dos herramientas que tienen que ir de la mano en este tiempo. Ahora, ¿qué tan orgullosos podemos ser nosotros? ¿Qué tan egoístas podemos ser nosotros? ¿Seremos capaces de aceptar entonces al 100% lo que diga el espíritu de profecía? Y quitar de nuestro orgullo, de nuestro peso, de decir, bueno, de verdad que no es mi opinión, sino que tengo que respetar lo que Dios ya reveló acerca de ella. Mis hermanos, eso requiere humildad. Eso requiere humildad. Cuando ella habla acerca de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, eso a nadie nos gusta. Hay que hacerlos. Hay que hacerlos. Y se puede imaginar usted, les voy a poner una escena. Una joven, cerca de sus 20 años, hablando con ancianos de la iglesia y hablando con pastores de mucha experiencia, donde a ella se les revela un sueño, una visión, donde ellos tienen que aceptar lo que Dios revela a través de ella. ¿Tendrán que tener humildad esos pastores? Sí. ¿Oh, sí? Quiero compartir con ustedes esta experiencia. Una de las primeras reuniones, eso fue en Nueva York, en la ciudad de Bonnley. Está en Spiritual Gifts, página 97, dice: nuestra primera reunión tuvo lugar en Bonnley, dice, en el granero del hermano Arnold. Asistieron unas 35 personas, la mayor cantidad posible en esa zona del estado. Apenas 2 personas coincidieron de las 35 personas que estaban ahí acerca de lo que se estaban hablando. Todos los demás estaban en desacuerdo. Así que, ¿cómo estaba el ambiente? Era un ambiente complicado. Todos tenían su propia opinión y todos decían tener la verdad de acuerdo a la Biblia. ¿Qué les parece? Sigue diciendo: apenas 2 coincidieron. Cada uno defendía con vehemencia sus puntos de vista, afirmando que se ajustaban a la Biblia. ¿Qué usaban para decir que tenían la razón? La Biblia. ¿Serio? Tremendo esto. Dice: todos ansiaban la oportunidad de expresar sus opiniones o de predicarnos. Se les dijo que no habíamos viajado desde tan lejos para escucharlos. Y ahí donde estaba el error. Ellos creyeron que iban a convencer a Elena White de que ellos estaban en lo cierto acerca de su forma de pensar, cuando en realidad no se dieron cuenta que fue Dios que trajo a Elena White para decirle a ellos cuál era la verdad. Tremenda. Sigue diciendo: sino para enseñarles la verdad.
El hermano Arnold sostuvo que los 1000 años de Apocalipsis 20 pertenecían al pasado y que los 144,000 eran los que resucitaron en la resurrección de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y como teníamos ante nosotros el emblema de nuestro Señor moribundo y estábamos a punto de conmemorar sus sufrimientos, el ritual de la Santa Cena, el hermano Arnold se levantó y dijo que no tenía fe en lo que estábamos a punto de hacer. Que la Santa Cena era una continuación de la Pascua y que solo debía celebrarse una vez al año. Entonces, notes, el hermano Arnold es el dirigente, es el anciano ahí, y está diciendo que los 1000 años están en el pasado, que los 144,000 son los que resucitaron con Cristo, y que el ritual de la Santa Cena solamente es necesario una vez al año, porque es una continuación de la Pascua. Sigue diciendo. Estas extrañas diferencias de opinión me pesaron mucho, especialmente cuando el hermano Arnold habló de los 1000 años que había en el pasado. Sabía que estaba equivocado y una gran pena me oprimió el espíritu. Me parecía que Dios estaba siendo deshonrado. Me desmayé bajo la carga. Los hermanos Bates, Chamberlain, Gurney, Epson y mi propio esposo oraron por mí. Algunos temían que me estuviera muriendo, pero el Señor escuchó las oraciones de sus siervos y reviví. La luz del cielo descendió sobre mí. Pronto me perdí en las cosas terrenales. Mi ángel acompañante me presentó algunos de los errores de los presentes y también la verdad en contraste con sus errores. Que estas opiniones discordantes que afirmaban estar de acuerdo con la Biblia solo se ajustaba a su opinión de la Biblia y que sus errores debían ser superados y que se unieran en el mensaje del tercer ángel. Nuestra reunión terminó victoriosamente. La verdad triunfó. ¿Creen ustedes que debió ser fácil para este anciano Arnold, después de que la hermana White le dijo: mira, se me acaba de mostrar en visión que usted está equivocado y que debe abandonar sus enseñanzas? Él hubiera dicho: bueno, hermana, deme un estudio, explíqueme por qué estoy equivocado. No, simplemente la voz de Dios habló y dijo: eso no es así. Y ellos tenían que respetar lo que se les había presentado por fe. Así de difícil empezó nuestro movimiento, aceptando verdades que nosotros conocemos por Dios y que eventualmente Él iba a ir explicándonos y dándonos el conocimiento. Pero ya ustedes ven, dice que nadie estaba de acuerdo en la reunión y que al final todos aceptaron la opinión de ¿quién? La opinión de la mensajera que el Señor había enviado para aclarar todas las dudas. Dice, hermano, eso requiere fe. Eso requiere fe. 35 personas que escuchan ahora a una muchachita ahí que se estaba descomponiendo y que tiene una visión, pero que ellas conocían la condición en las cuales Dios había utilizado a ella, y decir que ahora es la voz del Señor que está hablando precisamente a través de ella. Muchas de nuestras doctrinas fueron establecidas a través de visiones que recibió la hermana White. Y saben ustedes que en el año 1950, tristemente, en la revista Ministry Magazine, esa es la revista de los pastores, se escribió que en nuestra iglesia ninguna doctrina se ha interpretado o se ha establecido a través de ninguna de las visiones del Espíritu de Profecía. En la revista pastoral, en 1950. Así de seria es la lucha contra la verdad. Ahora, esas 35 personas que estaban ahí ya están descansando. Pero los que estamos aquí tenemos la misma situación. O aceptamos los escritos de Elena White al 100% o no los aceptamos. Ya leímos que todo lo que ella escribió
queridos hermanos, no fue algo nuevo, está en la palabra del Señor. Así que yo los invito a que si ustedes leen algo en espíritu de profecía y no lo encuentran en la Biblia, pues que empiecen a buscarlo mejor. Que pregunten y que empiecen a hacer dudas. Alguien me decía, hace como 2 semanas atrás estábamos hablando acerca de los mundos no caídos. Y estamos hablando precisamente de eso, de cómo a Elena se le presentó. ¿Se acuerdan de las visiones? Que ella viajó, conoció, estuvo en mundos donde el pecado no había entrado. Y alguien me preguntó y dice, y nos dijo, dice, ¿y eso dónde está en la palabra del Señor? ¿Podemos responder nosotros a eso? ¿Qué parte de la Biblia habla acerca de mundos no caídos? El libro de Apocalipsis dice, bienaventurados vosotros mundos, dice, pero hay vosotros los habitantes de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira. La Biblia te va a dar pistas exactamente acerca de el primer versículo de la Biblia, mis queridos hermanos, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra cielos se refiere precisamente a las constelaciones, a los mundos no caídos. Y como yo comentaba en estos días, es por eso que nosotros debemos conocer y hacer estudios profundos de la palabra del Señor. Si la Biblia habla del sábado, si Elena White habla del sábado, tiene que estar en la Biblia. Si Elena White habla de la reforma pro salud como la mano derecha del tercer ángel, ¿está la reforma pro salud en la Biblia? Sí. Claro, claro que está en la Biblia. La historia de Daniel y sus muchachos. No se dice que ese es el paralelo que Daniel y sus muchachos representan a los que vivimos en este tiempo. Ahí está la reforma pro salud. Tenemos que ser inquisitivos, mis hermanos, ¿viste? Estudiar profundo lo que es revelado precisamente en la palabra del Señor. Mensajes selectos, 3 páginas 84, dice ella: los hombres podrán idear un plan tras otro y el enemigo procurará seducir a las almas y alejarlas de la verdad. Pero todos los que creen que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán a salvo de los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. ¿Cuál es la seguridad para el pueblo adventista, mis queridos hermanos? Creer en los escritos que ha dado la profeta del Señor. ¿Se acuerdan esa cita ustedes de Evento de los Últimos Días que lo he mencionado? Que dice, ¿cuál va a ser el último engaño de Satanás en el pueblo de Dios, en el pueblo adventista? El gran engaño que va a ser, dice, el último, dice, va a ser tratar de dejar sin efecto los testimonios de la sierva del Señor. Ahora, ¿qué significa dejar sin efecto? Eso no quiere decir que es que no crean, no, que van a seguir creyendo, pero que no los practican, que no los viven, y que disciernen en que algo es del Señor y no. Exacto, eso es dejar sin efecto. Cuando yo digo que no es la palabra de Dios, yo estoy dejando sin efecto eso. Dice, y ese va a ser el engaño de Satanás. La gran mayoría del pueblo adventista cree en el espíritu de profecía, pero no lo leen ni lo practican. Todavía seguimos diciendo, sí, algunos, de que Elena White fue escogida por Dios, pero no nos interesa entonces lo que ella dijo. No entramos en detalles. No es necesario para nuestro tiempo, dicen muchos. Para eso tenemos la palabra de Dios. Y ya vimos nosotros que si nos alejamos precisamente de lo que el Señor nos ha dado para este tiempo, vamos a tener la misma suerte que ocurrió con Israel. Y Jesús se los dijo, y el mismo Esteban se los dijo antes de morir: ustedes mataron a los profetas y a los enviados de Dios. ¿Y cómo reaccionaron los líderes? Con odio, porque es verdad, y sabían que era cierto. Todos los profetas los mataban, los ignoraban, y el caso de Elena White es exactamente el mismo. Y esa es una de las grandes señales que nosotros conocemos de que era una profeta de Dios, porque fue odiada hasta por el mismo pueblo. Hasta el mismo pueblo la rechazó. Pero hoy más que nunca, mis queridos hermanos, debemos levantar los escritos que Dios ha dado a través de su sierva
para asegurar nuestra salvación, para asegurar precisamente que cumplamos la misión, llevar a cabo a través de lo que ella amplía de la palabra del Señor, para entender mejor cuál es nuestra posición. Para terminar, dice ella, tomo 3 de Mensajes Selectos, página 30, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y del espíritu de profecía. No hay tal cosa de luz mayor y luz menor. La luz menor son los escritos de todos los profetas que llevan a la luz mayor, que es Jesucristo. Eso dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la verdadera luz. Mis queridos hermanos, no estemos dentro de esa estadística que yo dije al inicio, de que solamente un 17% de los adventistas le dan el espíritu de profecía. Dios nos ha dado esto Quizás como una hoy sea realidad. hasta menos. Sí, hasta menos. Quizás hoy sea. Yo digo, vaya, eso fue hace 15 años. Y ya pueden ver la condición hoy de la iglesia. Entonces, no buscamos contradecir algo del espíritu de profecía, mis hermanos. Cuando leamos algo que nos parece una bomba y que no entendamos, sentemos a estudiarnos. Estudiemos lo que ella diga, porque no hemos entendido entonces lo que ella lo está diciendo. Porque dice que ella lo toma todo de la Biblia. Así que tenemos que empezar a estudiar la Biblia con más cuidado entonces. Ese es el propósito. No callamos en los errores de discernir y decir nosotros esto sí y esto no. Porque humanamente lo hacemos. Humanamente es muy fácil. Necesitamos estar repitiendo precisamente estas verdades. En el camp meeting, la hermana Dayan repartió un documento, un papel muy interesante a todos los hermanos acerca de la reforma pro salud, donde en el papel, donde tú puedes escribir tu nombre, todos nos comprometemos a llevar nuestra vida conforme a lo que nos ha señalado los escritos del hermano Guay y la palabra de Dios, para llegar al nivel correcto que Dios quiere de nosotros. Y saben ustedes que cuando yo vi el papel, ella agarró el papel así, y lo enseñó así. Y había un espacio en blanco ahí para poner el nombre tuyo. Cuando yo lo vi, mis queridos hermanos, yo me asusté. ¿Tú sabes por qué? Ese miedo. Tráemelo para acá, Messi. Tráemelo para acá. Sí. Gracias, mi hermano. Cuando yo vi este papel, yo me asusté. Y le voy a decir por qué. Porque yo vi aquí un contrato. Yo miré aquí un contrato. Y conforme ella hablaba y yo escuchaba, el título se llama así, Compromiso de Salud y Templanza. Si el mensaje pro salud es la mano derecha del tercer ángel, es lo que nos va a hacer, que es la mano derecha de una persona, la mano fuerte, ¿verdad? Es la fuerza. O sea, el mensaje pro salud es la fuerza del mensaje de Dios. ¡Wow! Y cuando yo lo vi, yo lo vi, como te digo, me asusté y lo vi con duda. ¿Saben por qué? Porque todavía estamos pensando que no tenemos compromiso con Dios. Yo mismo me autoanalicé y yo dije, esto es lo que Dios pide de mí. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Pero no estoy dispuesto a hacerlo ya, como Dios quiere, sino quiero irlo haciendo como yo pueda, como yo quiera. Mis queridos hermanos, es cierto, esto es un camino. Lo que está ahí dice que nos comprometemos a dejar de comer lo animal, a comer lo que Dios manda, a dejar todo aquello que sabemos que no es muy bueno para nuestra salud. ¿No es eso un mensaje de Dios? Claro que sí, claro que sí. Y Dios pretende que nosotros tengamos eso como nuestro gol. Pero a veces como seres humanos, yo quiero acordarme hoy de la reforma pro salud, pero no mañana.
¿Se dan cuenta? Y yo le decía a mi esposa, le decía, mira, esto me gusta hasta para tenerlo en la refri y verlo todos los días y saber que ese es mi goal, ese es mi camino, ahí donde tengo que llegar. Yo mismo, no es ella que me tiene que decir a mí, ni yo la que decirle a ella. No, este es un camino personal, pero que tenemos que llegar ahí todos. Y ese es el compromiso de Dios, que Dios quiere que nosotros tengamos. Mis hermanos, más que nunca, si somos adventistas del séptimo día libre diferentes, esto nos va a hacer diferentes. Se los aseguro a ustedes. Amén. Se los aseguro. Si nosotros llegamos a vivir y a cumplir lo que el Señor nos pide a través de su sierva, a través de los consejos de la palabra del Señor, no nos vamos a parecer en nada como come el mundo, ni mucho menos sabiendo nosotros que esto cambiará nuestra mente, nuestro carácter y nuestra forma de mirar nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude a saber que cuando yo pongo este papel así frente a ustedes, también estoy poniendo esto. Este documento también requiere un compromiso. Dios quiere que mi nombre esté escrito en este documento también, así como aquí también. Como ella decía, no es algo que tenemos que hacerlo ya, todo, pero es algo en lo cual tenemos que pensar todos los días. Los adventistas del séptimo día libre sabemos que sin esto nadie reflejará el carácter de Cristo. Este es el camino para reflejar el carácter de Cristo. Así que el Señor nos ayude en esta mañana, nos siga guiando, tengamos confianza en los escritos de la hermana White, conociendo de que hoy nos damos cuenta de que ella no dio su opinión. Como dice, yo soy un gusano, dijo ella. Yo soy un jarro vacío. Dios habló a través de mí. Que tengamos esa certeza para no poner en duda cuando encontremos en sus escritos tal vez cosas que nos molesten o que no entendamos. Así como aquellos, como el hermano Arnold, cuando aceptó de que ella era la mensajera del Señor, inmediatamente borró sus teorías y sus pensamientos porque sabían que estaban en contra de la voluntad del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga y que nos siga ayudando. Amén. Amén.